64 participantes. Seguramente el tema ha generado este gran interés. Y bueno, sin más preámbulo, le quiero pedir al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba que nos ayude con un mensaje de bienvenida. Adelante, diputado. Muchas gracias, Alejandro, primero por esta participación activa. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Avances y Desafíos de la Digitalización de Salud en México, el cual tiene como objetivos exponer los retos a los que nos vamos a enfrentar al adoptar la salud digital en nuestro sistema de salud. Por ello resulta muy importante escuchar a los actores relevantes de la industria y de la academia. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con algunos de los integrantes de lo que se conoce como la Coalición por la Salud Digital de México, el COSADIM, la cual está presidida por Juan Carlos Molina Robledo, a quien le agradecemos también esta participación central. Por ello, sin más, nos ponemos a escuchar y abrir este importante diálogo. Dice que la misión de esta coalición es contribuir en la construcción de un sistema de salud digital a través de propuestas que conduzcan la implementación de buenas prácticas de las tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar la accesibilidad a servicios de salud eficientes, efectivos y de calidad, colaborar en el empoderamiento de los pacientes, así como contribuir a la creación de un sistema de salud equitativo, eficiente y sostenible. El grupo de trabajo de esta coalición está conformado por instituciones clave, a mi juicio, en el ecosistema de salud, como GS1 México, Canifarma, la AMIF, la de dispositivos médicos, la AMIF, la ANADIM, el Consorcio Mexicano de Hospitales, HL7 México, Violet Sky y Prosperia, entre muchos otros. El día de ayer tuvimos un conversatorio con personas que nos expusieron el sistema de salud de Dinamarca. Y bueno, las cosas que cambian con respecto a la relevancia que va a tener este conversatorio tiene que ver con que el 30%, por ejemplo, de las consultas que se dan en el primer nivel de atención son consultas de telemedicina. Es decir, hay una interacción entre el médico de primer contacto, que la mayoría de ellos son privados. La atención primaria de la salud es un sistema privado en las diversas provincias y regiones de Dinamarca. Y el segundo es que a través de la salud digital se hacen estas consultas, cosa que en México sigue siendo un gran reto ahora. Por otro lado, además, la receta electrónica también está firme en este tema, y otro ángulo importantísimo es el tema de la provisión de los servicios. Es decir, a través de teleconsulta, telemedicina, salud digital, la receta electrónica, el blockchain, se sirve para que cerca de la farmacia del barrio donde viven estas personas puedan surtirles los medicamentos correspondientes. Adicionalmente, y con esto concluyo para ya dar la voz a los que nos van a estar exponiendo, decirles que algo sorprendente, aunque ellos también todavía no se acostumbran mucho, es que el paciente tiene el derecho de ver su expediente médico en línea. Lo mismo que esté en una unidad de primer nivel, así está en una terapia intensiva, el paciente o su representante legal tiene el derecho y puede ver su expediente médico completo, no como ocurre en médico, en el cual tú no eres dueño de tu expediente electrónico. Y obviamente sabemos lo que ocurre cuando en un sistema en el cual el mecanismo de ingreso es pertenecer a la seguridad social, te dan un número, no importa si es IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina o Pemex, y si pierdes tu empleo y te vas al lado que en teoría le compete todo ahora a los servicios de salud, IMSS Bienestar, o a las entidades federativas que no hayan firmado convenio para proveer los servicios, bueno, pues se pierde este canal de comunicación. Un médico de alta especialidad puede ver el expediente desde el primer nivel de atención y viceversa. Todavía tienen retos en Dinamarca para poder hacer que sea realmente el mismo expediente. Si los datos sí están electrónicamente, pueden ser consultados y transferidos, pero no es un solo instrumento el que se encuentra en estos tres niveles de gobierno. Y la gran mezcla, que en nuestro país también sería un reto importante, entre el sistema público y el sistema privado. La provisión de primer nivel es del sistema privado. En el segundo nivel de atención puede ser privado y público, y el ciudadano decide en dónde. El paquete de servicios y el costo es igual. Y por último, ya en la superespecialidad, al menos lo que ocurrió ayer fue que cuando es de muy alto costo o de muy alto impacto, son hospitales públicos de concentrados donde se desplazan los pacientes con mecanismo de referencia para recibir su atención. En México,
hasta el día de hoy, yo lo voy a exponer más al rato, cuál es el estatus que guarda, pero si realmente queremos ir a un lugar en donde a través de la salud digital podamos disminuir las brechas digitales de la salud, lo que yo le llamo determinantes digitales de la salud, pues será algo importante. Tenemos un reto por delante y es el Congreso de la Unión, en donde estamos los 500 representantes populares de más de 130 millones de habitantes, en un país bellísimo como es México, con tanta diversidad y con tanta geopolítica y con tanto territorialidad en algunas de las áreas, que bueno, a través de estos mecanismos creo que podríamos disminuir la brecha en la atención y el derecho a la salud y por el otro lado también disminuir o que no se profundice la brecha de inequidad en salud a través de las herramientas digitales. Es el reto a que nos enfrentamos. Sabemos y agradecemos a todos ustedes porque su inteligencia, su participación y su conocimiento hará que podamos tener un país mejor. Pues sin más, junto con Alejandro declaramos formalmente inaugurado este conversatorio y cedo el uso de la voz a quien lo va a seguir conduciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, por sus palabras. Y definitivamente este conversatorio de avances y desafíos se vuelve bien interesante y como siempre lo hemos platicado, el paciente en el centro, la clave para la transformación digital del sistema sanitario. Y dentro de los primeros puntos de análisis que vamos a tener es la perspectiva del paciente en la atención médica desde los diferentes sectores y cómo esto influye en el tratamiento. Para eso quiero pedir al doctor Uscanga, en representación de María Galindo, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer AC, que por favor tome la palabra. Gracias, doctor Uscanga. Bueno, gracias por esta oportunidad. Nos dijeron que el formato era en una lámina, apoyarse y explicar. Voy a intentar representar de la mejor manera a Mayra Galindo, aun cuando eso es muy difícil por todo el liderazgo que ella representa. Y tal vez lo primero es agradecer a COSADIN el considerar importante poner a las agrupaciones de la sociedad civil para escuchar su percepción. Entonces, hemos platicado mucho, voy a intentar resumir aquí lo que he entendido de lo que Mayra nos comparte y voy a utilizar solo esta lámina, espero que ya me puedan ver. ¿Ya se ve? Sí, positivo. Sí. Ok, entonces, la sociedad civil organizada es consciente de los innumerables esfuerzos que se han hecho para mejorar el desempeño del proceso de atención médica en las diferentes instituciones de salud pública y privada, y hemos escuchado con atención todos los esfuerzos también que se están haciendo ahorita para incursionar en aprovechar toda la tecnología que estamos enfocándose en salud digital. Sabemos que tanto lo público como lo privado tiene un conjunto de infraestructura que están representadas aquí como si fueran el primer, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, en esos establecimientos se realizan pues el tránsito del paciente y en el momento en que va transitando por esos consultorios, por esos laboratorios clínicos o hospitales de segundo y de tercer nivel, está generando variables que están registradas en algunos repositorios electrónicos, fechas, procedimientos de salud. Con eso de procedimientos de salud quiero decir las valoraciones en consultorios o en urgencias, o sea, las consultas médicas, los estudios que pueden ser de laboratorio, de gabinete, de apoyo, y otro procedimiento de salud son los tratamientos. Y se generan de esa interacción de atención médica un conjunto de diagnósticos, impresión diagnósticas o confirmación diagnósticas, etapas clínicas, en fin, toda esta información está depositada o está factible de depositarse en algunos repositorios electrónicos. Esta información que voy a presentar aquí, pues la extrajo de una lámina que nos compartió Javier Potes recientemente, donde sabemos el conjunto de hospitales y el conjunto de egresos hospitalarios, los médicos especialistas y las consultas que dan, los médicos que están atendiendo en consultorios adyacentes, y ahí hay repositorios electrónicos, laboratorios de análisis clínicos que tienen información que podemos darle trazabilidad
las farmacias, en fin, toda esta información, pues de alguna manera la sociedad civil, identificando a veces áreas de oportunidad en el desempeño de ese modelo de atención, pues atiende, genera actividades asistenciales, dado ese número considerable de personas con riesgo o que padecen una enfermedad, en este caso puse cáncer, y donde hay necesidades de atención médica no atendidas o no conformidades, y es donde llegan esas pacientes a esas más de 200 agrupaciones de la sociedad civil. Y entonces, bueno, con todo esto acabo diciendo que la expectativa generada en las organizaciones de la sociedad civil tienen que ver con que se pueda digitalizar, porque en todas esas agrupaciones hay información valiosa que nos comparten los pacientes y entonces podemos digitalizar un cuestionario electrónico que nos permita identificar, ya tenemos identificadas las variables, para medir la calidad de la atención, pero desde la percepción del paciente. Esa es la primera expectativa que tenemos con la salud digital y enseguida aprovechar esos repositorios electrónicos para darle trazabilidad al paciente y poder conocer el tránsito que tiene por las diferentes instituciones públicas y privadas. ¿Qué tanto se mueve de una institución a otra? Otra expectativa que se tiene desde la sociedad civil es darle visibilidad al grado de cumplimiento de controles de calidad. Por ejemplo, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación que es obligatorio para esos casi 2,000 establecimientos públicos el implementar el modelo único de evaluación de calidad y que todos los especialistas deben de estar certificados, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer visible de una manera electrónica que esos pacientes que transitan por esos establecimientos tengan la capacidad de ver con facilidad quién les está atendiendo, el grado y en qué establecimiento de salud le está atendiendo. Y ojalá, y esa es una expectativa grande que platicando con Mayra la enfatiza frecuentemente, que es que como ahí están las fechas, el tipo de atención médica que se dio y los diagnósticos que se generaron, pues hacer una medición automatizada de indicadores de desempeño, por ejemplo, el intervalo entre la sospecha y el inicio de tratamiento, qué tan temprano estamos detectando la enfermedad, etapa clínica en caso de cáncer, y si ese paciente recibió en tiempo y forma el tratamiento que le corresponde. En general, es que ojalá y todo este conocimiento que actualmente se tiene cumpla las funciones de interoperación que permitan jalar la información necesaria para hacer todas esas mediciones que estamos diciendo, expedientes clínicos electrónicos, ya sabemos el grado de dificultad, pero ahí están las variables, se puede hacer de manera identificar aquello paramétrico, los expedientes, que se generen expedientes de gestión de los servicios de salud a nivel nacional y estatal para ver cómo vamos y aprovechar todos esos repositorios electrónicos de información en temas de salud para lograr tener visible. Sí. Sumo con esto la percepción de la calidad de la atención médica desde la percepción del paciente, el grado de cumplimiento de los controles de calidad y el desempeño de las redes integradas de servicios de salud de todas las instituciones a nivel nacional y estatal. Gracias, espero haber explicado lo que he escuchado frecuentemente de Mayra. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Uscanga. Realmente creo que nos da un panorama muy amplio de cómo debemos nosotros seguir por los diferentes procesos desde lo que es la prevención, el diagnóstico integral y la atención. Y algo bien importante, y doy paso al siguiente tema, es el poder tener un acceso igualitario de salud digital para todo mundo. ¿Estamos preparados en México? ¿Cuál es la importancia de la estandarización de la información y cómo mejorar la conexión a los sistemas para incrementar el uso de esta tecnología? Y para eso quiero pedir a nuestro siguiente expositor, Osiris López de GS1 México, que nos ayude con una charla, por favor. Adelante, Osiris. Muchas gracias y buenos días a todos. Realmente esa pregunta es bastante, o sea, me encantaría responderla con un sí, simple y sencillamente, o un no, pero yo previamente quisiera nada más poner aquí sobre la mesa que generalmente cuando hablamos de esta situación o de esta digitalización y ver de cara al paciente, yo quisiera que también pusiéramos en la mente que siempre buscamos utilidad. ¿Por qué voy a hablar de utilidad? Dirán, "No, pero si estábamos hablando de la parte de la digitalización y si estamos preparados".
Cuando encontremos los puntos donde podemos obtener un retorno de inversión o esta utilidad que todos buscamos, la adopción de la digitalización va a ser mucho más sencilla. Sin embargo, y ahorita me encantó lo que dijo el doctor Santos Uscanga, donde dice, hay que hablar de trazabilidad, pero también para hablar de trazabilidad hay que hablar de estandarización, porque en la medida de que podamos tener o hablemos el mismo idioma, no solamente a nivel de identificar los medicamentos o los productos, insumos para la salud, sino también cómo estamos determinando los padecimientos o las enfermedades de una manera adecuada, única, el tratamiento de la información va a ser mucho más sencilla y va a permitir que empecemos a tener esos datos que siempre hablan y hoy día es tanto la inteligencia artificial y una cantidad de información. Pero ¿de qué nos sirve si cada quien habla su idioma y cuando queremos hacer un cruce de datos se vuelve un mar de información? No digo que es imposible, pero sí demanda mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si esas bases de datos fueran, digamos, si hubiera un repositorio? Yo no quiero decir que sea uno único ni controlado por una sola entidad, sino más bien todos habláramos en la misma manera para identificar padecimientos y, por otro lado, medicamentos. Cuando empezamos a hacer este ecosistema digital bajo los mismos lineamientos, el comunicarse entre sistemas y el surgimiento de receta médica electrónica, expediente clínico electrónico a nivel de sistemas va a ser mucho más sencillo, porque no importa en qué parte de la República se esté atendiendo una persona, el padecimiento se va a llamar de la misma manera en el norte, en el centro que en el sur. Y el tratamiento también va a poder ser el mismo en cualquier región o podemos hasta usar equivalencias de medicamentos vía moléculas. Entonces podemos hacer todo eso, pero la información debe de ser o hablar el mismo idioma. Ahora, esta utilidad, ¿dónde se ve o cómo lo vemos? Ahorita les voy a dar unos números porque hay unos estudios muy interesantes a nivel de GC1 que tenemos cuánto puede ser este retorno de inversión. Pero ¿qué pasa con estas comunidades? Y siempre aparecen los foros. ¿Qué pasa en las comunidades más alejadas, donde no hay tanto acceso al Internet y demás? ¿Qué pasaría si pusiéramos un punto de encuentro en cierta población a donde puedan acudir los pobladores y entonces están los médicos desde sus propias ciudades o desde sus propios consultorios haciendo estas teleconsultas? Después emiten una receta médica electrónica y en las farmacias locales puedan hacer ya el surtimiento de este producto. Pero si todo lo empezamos a conectar electrónicamente y justamente como mencionaban, donde el paciente sea el que tiene el derecho a tener el acceso a su expediente clínico, a su historia clínica, entonces le estamos mejorando la calidad de vida a este paciente. Podemos empezar a generar todos estos datos de los padecimientos que ocurren en ciertas, digamos, en ciertas entidades. Y de alguna manera, y aquí hago un énfasis que se necesita mucha colaboración, le podemos dejar ver a las farmacias locales qué tipo de productos son los que se demandan en esas regiones. Entonces, esa distribución, esa planeación de la demanda también se hace mucho más sencilla, porque prácticamente podríamos saber desde adelantado qué debería de estar surtiendo, qué productos son los necesarios en esa región, pero todo es bajo el tratamiento de información y vuelvo al punto que todo esté estandarizado. Entonces, si estamos preparados en México, desde GC1 nosotros vemos que sí, no se pretende que sea una carga regulatoria extra, simple y sencillamente hay herramientas o hay estándares a nivel internacional que hoy día la industria ya utiliza, que hoy día ya existen también para identificar los padecimientos. Simple y sencillamente es adoptarlos, poner las reglas del juego y empezar a utilizarlos. Ahora, yo les mencionaba o al inicio de mi plática, yo decía, hay que voltear a ver la utilidad. Nosotros tenemos un estudio de otros GC1 en otros países donde mediante la estandarización de información han obtenido o han podido reducir hasta en un 20% el inventario de producto en una farmacia. Y yo lo pongo en este foro porque siempre dicen, oye, pero ¿cómo estás pretendiendo reducir el inventario si lo que queremos es evitar el desabasto? Más bien, y lo que hay que entender es, ese inventario que a lo mejor hoy día yo no necesito en una región, yo lo puedo disponibilizar para otra. Y entonces no estoy dejando sin producto a donde lo están realmente necesitando. Y en vez de tenerlo aquí guardado, ese 20%, pónganle las unidades que quieran, pero ese 20% que va a necesitar cuidados, que se podría estar dañando, que las fechas de caducidad pueden vencer, yo le estoy dando la utilidad y estoy haciendo que llegue al paciente.
Pero ¿cómo logro esta eficiencia del 20%? Simple y sencillamente hablando el mismo idioma. Y por otro lado, en este estudio también se menciona que podemos reducir hasta menos el desperdicio de los medicamentos hasta menos del 1%, porque nuevamente, como todos podemos tener esa visibilidad de dónde se necesita el producto, podemos hacer ese movimiento o esa transferencia de inventario a donde realmente lo van a utilizar, le damos la atención al paciente y todo el ecosistema, la realidad es que gana, porque desde la industria farmacéutica puede hacer toda esa planeación de fabricación, toda la planeación de la demanda. Entonces, yo siempre digo, es como si alineáramos o pusiéramos en una línea a todo el ecosistema del sector salud, donde el beneficiado, pues prácticamente es el paciente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Osiris. Y tenemos ahorita un espacio de 10 minutos para poder platicar de las ideas que nos han platicado tanto el doctor Uscanga como Osiris. Entonces, abro el diálogo. Si gustan ir alzando la mano, porque es importante, tenemos ahorita 90 participantes, y si alguien gusta, por favor, alcen la mano y con todo gusto les damos la palabra. Tenemos aquí un mensaje, el doctor Jesús, pero ya se me borró, pero ¿alguien desea tomar la palabra? ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Elena Castro. Adelante, Elena, por favor. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, primero felicitarlos porque todo lo que es estructurar el sistema de salud, pues es en beneficio del paciente y es lo que se hace en muchos otros países para disminuir el margen de error, no solamente en la distribución de medicamentos, sino también en cuestiones de diagnóstico. Yo me dedico a diagnóstico infantil, salud mental. Y creo que sí digitalizar algún método de cribado para la población, que ahí ustedes son los expertos y nos podrían ayudar significativamente, realmente mejoraría el diagnóstico temprano a través de métodos digitalizados que pudieran estar, sobre todo, distribuidos entre todos los especialistas y miembros del sector salud. Pero los felicito porque me parece que dar orden, estructura, organización va a mejorar la calidad en el servicio y también la calidad con la que se trata al paciente. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Adelante, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, por favor. Estaba primero la doctora Gloria Molina Gamboa, por favor. Perfecto, tienes toda la razón. Una disculpa. Doctora Gloria Molina, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Nuevamente agradezco a Héctor la invitación de participar con ustedes. Sin duda, salud digital es todo un reto, no solamente para el país, sino es todo un reto para todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí. Yo creo que hay como que sugiero varias vertientes que se tendrían que abordar de lo que realmente implicaría tener una salud digital como la que vimos ayer, por ejemplo, con el sistema de salud de Dinamarca. O sea, nos llevan como 500 años de avance en ese sentido y como unos 3 puntos porcentuales del PIB para salud en este país. Entonces, creo yo que sí podemos empezar a sembrar las bases para lograr en algunos años una salud digital como la que se tiene. Pero ya lo decía el doctor Uscanga en su presentación y voy a retomar de su lámina, doctor, si me lo permite, esta parte que es básica. El expediente electrónico. Yo creo que si nosotros hacemos un esfuerzo como sociedad, como gobierno, como Estado, como municipio, para lograr realmente hacer una realidad del expediente electrónico, sería un avance como haber caminado, no sé, si tenemos que caminar 100 pasos, haber avanzado 15 pasos de un solo con el expediente electrónico. Y sobre todo por algo que llamamos portabilidad, o le llamábamos en el Seguro Popular a la portabilidad del expediente. Es decir, que ese expediente pudiera ser usado en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en la Cruz Roja y por supuesto en la medicina privada que representa
para estos últimos 5 años, creo que el sistema mayormente ahora se ha convertido en la medicina privada, porque es hasta a donde hemos tenido que llegar por no tener una salud pública al acceso y con los elementos necesarios. Entonces, creo yo que es muy importante que nos marquemos pautas y pasos para ir avanzando hacia esto, a este gran proyecto que es la salud digital. Entonces, hay que trabajar con el expediente electrónico, con el hecho de que pudiéramos tener esa portabilidad en el resto de las instituciones y no perder de vista que nuestro sistema de salud no solamente es fragmentado, sino segmentado en la mayoría de las veces. Entonces, yo creo que tener el equipamiento en las instituciones públicas, el equipamiento y la conectividad harían un gran avance. Y finalmente yo quiero dejar sobre la mesa otro problema más con el expediente electrónico. Poder empatar el primer nivel con el segundo nivel. Desde ahí tenemos un problema serio en este país con las instituciones públicas de salud. Muchas gracias. Gracias, doctora Gloria Molina. Y ahora sí, cedo la palabra al diputado Héctor Jaime Ramírez. Pues yo resaltar primero tanto la participación de Elena Castro, porque ha estado en otros conversatorios y siempre desde la visión de los servicios que presta como profesional de la salud y esa inquietud en temas de salud mental es algo relevante, y esta participación de Elena creo que nos da una tarea interesantísima en un tema que poco se habla en el ambiente digital, que son los aspectos de salud mental y que se tendría que analizar también mucho más desde temas tan fundamentales como la desconexión digital en las labores de los profesionales de la salud, por ejemplo. Y también resaltar que nuestra visión sin duda es el paciente en el centro, sí, pero adicional que muchas organizaciones de la sociedad civil, como en este caso la representa Mayra Galindo y muchísimas más con las que hemos estado escuchando en otros conversatorios, se trata que la sociedad civil participe. O sea, yo digo, el paciente con diabetes mellitus es el que vive 24/7 con su enfermedad. Las organizaciones civiles conocen a este grupo de pacientes, saben sus necesidades y también deberían estar cogobernando en los servicios de salud, aportando, enseñando, poniendo, y qué mejor que sea también a través de los mecanismos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los sistemas. Es cuanto, Alejandro. Muchas gracias, diputado. Tenemos más manos levantadas por parte de Medicel. Tenemos al doctor Selman. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenos días. Nosotros representamos una empresa de expediente clínico electrónico. Llevamos muchos años en el mercado ofreciendo el servicio y realmente hemos convivido precisamente con todos los problemas que se encuentran en el mercado desde el punto de vista de poder armar y estructurar un ecosistema a nivel nacional. Recordamos que en los años 2008-2007 la expectativa era hacer un gran repositorio a nivel nacional que tuviera toda la información de los expedientes clínicos de todos los pacientes del país. Después de análisis técnicos y soluciones tecnológicas, se concluyó de que era algo prácticamente imposible, y la intención fue crear todo un sistema que pudiera interoperar, y fue precisamente cuando viene la norma 024 de expediente clínico electrónico, que está enfocada básicamente en los procesos de interoperabilidad de la información, el cual norma y estandariza la estructura de datos que se tienen que manejar por todos los sistemas de expediente clínico electrónico para que la información se pueda compartir. O sea, estos son elementos que ya existen en el mercado y precisamente llevan muchos años. Y la Secretaría de Salud, a partir de su departamento de la DGIS, tiene un proceso de certificación de la norma 024, donde ellos precisamente validan a través de diferentes guías que se cumplan estos procesos de estandarización de la información y de interoperabilidad. Es por eso que tienen guías para la parte de consulta externa, salud bucal, salud mental. O sea, hay diferentes guías que ya existen. Nosotros, mirando precisamente la experiencia que hemos tenido durante muchos años, lo que vemos que falta o que sería de mucha utilidad para empujar este ecosistema es precisamente una legislación que obligue
y que marque cuáles son los requerimientos que tienen que cumplir los médicos, por ejemplo, desde el punto de vista de expediente clínico electrónico. En el mercado, entre los médicos, hay mucha duda. No hay nada que les defina claramente si el uso de un expediente clínico electrónico, a pesar de estar certificado, los avala y les garantiza de que toda la información que ellos registran cumple con los requerimientos, por ejemplo, de COFEPRIS. Y sobre todo a partir de que no existe una legislación que marque precisamente estos requerimientos. El segundo punto, para poder avanzar con un ecosistema de salud, pensamos que debe crearse un órgano rector precisamente que norme y estandarice todos estos procesos, porque de lo contrario, pues cada día el ecosistema va creciendo y el poder ponernos de acuerdo se hace muy complicado. Entonces debe existir un órgano rector, precisamente, no sé si sea la Secretaría de Salud, si sea el área de la DGIS, de la Secretaría de Salud, quien norme y estandarice todos estos procesos para que todos podamos operar e interoperar en base a algo que esté ya estandarizado. Creo yo que existe, porque realmente ya existe un SINVA, que es una plataforma que maneja la Secretaría de Salud precisamente para poder recibir la información que se genera en las instituciones públicas, no así en las instituciones privadas, y ellos se basan precisamente en la norma 024 para esto poderlo hacer. O sea que es algo que sí existe. Y otro punto que nosotros consideramos que es muy importante, pues precisamente eso, ¿no? Inclusive la receta electrónica es un elemento que cada día agarra mucho más fuerza, es de suma importancia, pero al carecer precisamente de un elemento legislado, pues tampoco logra avanzar a la velocidad que debiera avanzar, porque este sería un punto muy importante precisamente para que estos proyectos puedan empujarse. En sentido general, nosotros lo vemos así, o sea, hay muchas cosas que existen, que ya están disponibles, que se han lanzado, que tenemos que cumplir, pero realmente no existe toda una legislación completa que obliga a que se cumplan. Esa es nuestra opinión. Muchísimas gracias por su comentario. Estamos un poco arriba del tiempo para seguir con la orden del día. Tenía la mano por ahí levantada Oscar Flores, pero ya no lo veo. No sé si esté por aquí. Tenga algún comentario rápido, pero creo que se desconectó. ¿Estás por ahí, Oscar? Ya no anda por aquí. Bueno, vamos a continuar con nuestra orden del día. Nuestro siguiente tema en el que vamos a participar es prácticamente la receta médica electrónica, los retos de su adopción. Y para esto vamos a ver cómo la equidad en el uso de medicamentos de patente y genéricos, mecanismos para optimizar la disponibilidad de las opciones existentes. Para eso quiero pedir la participación de Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que tome la palabra. Adelante, por favor, Juan Villafranca. Sí, muchas gracias, y felicidades por esta iniciativa. Sin duda, todo lo que he estado escuchando es muy, muy interesante. Por parte de nosotros, yo represento a MELAF, que es una asociación donde están integrados 45 laboratorios, todos con capital 100% mexicano, todos con plantas en la República Mexicana en distintos lugares del país. Entonces, yo creo que esta integración de la que se ha hablado es sumamente importante. Y cuando hablamos de la receta electrónica, pues sin duda va a jugar un papel fundamental. Creo que ahí hay un gran reto, pero hay obviamente grandes oportunidades. Nosotros surtimos básicamente genéricos. La tendencia a que haya más consumo de genéricos en el mundo está creciendo, no solamente en México, sino en el caso de Estados Unidos, en Europa, se están promoviendo de manera muy importante, ya que esto permite que lleguen medicamentos a mejores precios, más accesibles, no solamente al mercado público, sino también al mercado privado. En el caso de México, el gasto de bolsillo, pues representa, es el más alto de América Latina y es algo que no nos deja de preocupar. Sin embargo, el 70% del medicamento que se vende en farmacias pues, es genérico. Y aquí, entrando al tema de la receta electrónica, creo que lograr esta integración de todos los sectores en un solo ecosistema es fundamental.
Comentaba hace rato alguien que esto no se puede ver segmentado, hay que verlo como algo integral. Y también otra cosa que creo que tenemos que tomar en cuenta es la velocidad con la que están evolucionando todas las herramientas que cada vez están más al alcance de toda la población. Esta evolución de Internet, donde ahora ya pues, va a ser factible que puedan llegar a todas las farmacias, incluso a las farmacias independientes que tengan acceso a Internet, en más lugares del país a Internet, todas las personas prácticamente todos tienen teléfonos inteligentes que permiten acceder a plataformas. Viene también evolucionando de manera impresionante en los últimos 3 años todo el tema de inteligencia artificial. Ahí pues nosotros estamos ya aprovechando pues algunas ventajas que ofrecen las nuevas plataformas de inteligencia artificial. Sin embargo, en todo esto pues, prácticamente no hemos visto nada de lo que vamos a tener en 3, 4, 5 años. Entonces yo creo que es muy importante que nos preparemos en estos temas, y cuando hablamos de receta electrónica, pues se requiere, creo yo, la participación activa de todos los actores, desde los fabricantes, los distribuidores, los puntos finales de suministro, y a final de cuentas, como bien han apuntado, tenemos que cuidar y poner por delante siempre al paciente. Si nosotros tenemos un sistema eficiente, a final de cuentas, la receta electrónica no es un fin, es un medio, y es un medio que va a permitir eficientar todo lo que es la dispensación de medicamentos en un esquema pues homogéneo, ágil, eficiente, donde esto pues va a permitir que se baje el desabasto, que lleguen los medicamentos de manera oportuna a todos los rincones del país. Entonces yo creo que es un gran reto en el cual sin duda debemos de participar todos los actores. Ahora aquí creo que lo más demandante, y es parte de la importancia que se tiene en todo este ejercicio, es el precisamente no segmentar, sino poder integrar todo, el poder tener también personas que nos puedan asesorar de hacia dónde van las tecnologías. Creo que en este caso es un avance lo que estamos haciendo. Sin embargo, es muy fácil quedarse atrás porque esto va a ir evolucionando de manera dramática. Yo me quisiera poner a pensar cuál sería el mundo o cuál será el mundo que podemos tener en un ambiente con nuevas tecnologías, nuevas herramientas, de lo que puede representar la receta electrónica, no solamente ahorita al corto plazo, sino pensar en 3, 4, 5 años e incluso en más, ¿no? Entonces, por parte de nosotros como la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, estamos en la mejor disposición de participar, de sumarnos a este esfuerzo, y que esto, pues a final de cuentas, va a ser un ganar para todos, para los pacientes, para México. Y creo que si todos pues trabajamos, también ver la parte de la inversión que se haga en esto, que haya un retorno a la inversión, que se traduzca en eficiencia y ser mucho más, facilitar todo lo que es la dispensación de medicamentos, y que haya controles, pues yo creo que todos salimos ganando, ¿no? Hay mucho que decir, y yo con esto concluiría mis comentarios sobre este tema tan importante, de los retos que ofrece o que existen en la adopción de la receta electrónica. Muchísimas gracias. Agradezco sus palabras, Juan de Villafranca. La verdad es que puntos bien importantes como lo es la colaboración activa, creo que eso es lo que nos va a llevar. Y tiene la mano alzada el diputado Héctor Jaime Ramírez, si gusta hacer uso de la palabra, diputado. No, eran aplausos. Aplausos, está bien. Totalmente de acuerdo, porque creo que con una participación activa y con colaboración podemos dar el link hacia nuestro siguiente tema, que es cómo habilitar la salud digital en México. Tenemos proyectos nacionales muy similares y muy exitosos, y tenemos varios unicornios en el sector de salud digital.
Y quiero pedir a Adriana García, de la Asociación Mexicana de las Industrias de Tecnología de Información, que tome la palabra para platicarnos de este tema. Adelante, Adriana García, por favor. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que quiero ser un poco optimista, porque un país como México, donde hay más de 130 millones de personas, la verdad es que hablar de salud digital es súper ambicioso. Y empecemos porque la verdad llevamos varios sexenios posponiendo la prioridad del tema. Y quiero decirles que este tema es tan relevante como la información de la salud de los mexicanos, es tan relevante como la información financiera. En cambio, en ese sector, pues tenemos proyectos muy... Quiero darles dos datos muy importantes. La primera es, creo que el primer sexenio que se plantea tener un plan digital es el de Vicente Fox. Y cuando al final del sexenio de Cedillo nos piden a la industria hacer un plan para el nuevo sexenio, estamos hablando del 2000, hace 24 años. Si vemos que la India empezó con estos temas hace 55 años, pues también nos queda muy claro porque hay otros países que nos están rebasando en propuestas tecnológicas, ¿no? Entonces, esta sería como la primera reflexión. 24 años en donde México se plantea que las soluciones de tecnología son relevantes. La siguiente es, no importa, porque el país es tan grande y tan complejo que en otras áreas tenemos gente con una capacidad de ejecución increíble. Y por eso cuando Banco de México decide implementar este sistema de pagos electrónicos interbancarios, que es conectar a primero a los bancos en esta red financiera y centralizar regular, ¿no? Cómo vamos a integrar la información, y anuncia que en agosto del 2004 todos los bancos tienen que conectarse a ese sistema. Estamos hablando de que hace 20 años México se volvió el país relevante en pagos electrónicos apenas. Por otro lado, tenemos otro sistema importantísimo que es la factura electrónica, donde hay millones de datos que se intercambian diariamente y donde también hay muchos jugadores, en donde para esto el SAT ha tenido que tener un despliegue de infraestructura, arquitectura, seguridad, auditores que certifican, y cada vez que cambia la ley, pues cualquiera de los jugadores en este ecosistema tiene que pasar el proceso de certificación. Y comento esto porque la capacidad que tenemos como país de implementar soluciones complejas, tenemos las capacidades en el país, no hay que voltear afuera. Entonces, el sistema de salud digital, para poderlo implementar, como bien lo mencionaron, tenemos que primero darle prioridad en la agenda digital. Es un proyecto tan complejo que si revisáramos con Banco de México cómo les llevó a generar esta infraestructura de red financiera o al mismo SAT para poder habilitar este ecosistema de factura electrónica, pues es muy similar lo que le llevaría a la salud digital para poder habilitar. Primero, esta industria de la salud es de estándares internacionales y nacionales. Por eso la NOM 024 que mencionaron del expediente médico electrónico es muy relevante. Sí, teníamos a la EGIS, pero a veces sin presupuesto para certificar a las empresas que tenían soluciones de expediente médico electrónico. O no solo eso, rezagados un poco en cómo generábamos normas. Yo creo que a nivel de ley ya tenemos suficientes leyes y por eso, pues uno que seguramente todos saben, los mexicanos tenemos por ley el derecho a tener acceso a nuestro expediente, lo que no hay es la infraestructura. Por eso me parece ahí que la verdad es que en salud digital, hoy la tecnología se hace muchísimas cosas. Se habla de la inteligencia artificial como el nuevo cambio o revolución industrial. Sí lo va a hacer, pero el insumo principal de la inteligencia artificial son datos históricos. Y para que México esté preparado para poder compartir información, claro que debemos de fortalecer ese sistema de intercambio de información. Yo les quiero comentar, si hablamos antes de los unicornios en salud, 3 cosas que a mí me han sorprendido que he visto de salud digital. Y una es, por ejemplo, un hospital en Israel de cirugía del corazón, pediátrico, que a los 2 días le da equipamiento a las familias para que puedan monitorear el proceso de recuperación de bebés y de niños a distancia desde sus casas. Hoy es posible hacer esa tecnología, pero es muy de la mano entre los profesionales de la salud con mucha responsabilidad y involucrando a los pacientes para mejorar las condiciones de recuperación. A mí me sorprendió porque dije, wow, tener a mi bebé de una operación de corazón, irme a mi casa con él,
con toda la infraestructura tecnológica para poderme hacerme cargo en su recuperación, para mí es como muy sorprendente. Por otro lado, también otro caso que vi es un hospital de ortopedia, en donde están las 3 cirugías robóticas más avanzadas, pero cuando al que está en admisiones, al director médico de admisiones de este hospital ortopédico, de ortopedia, le preguntas, bueno, ¿y la tecnología cómo impacta realmente en la salud de los pacientes? Entonces él te comenta que lo más importante para ellos o el insumo principal es el expediente médico electrónico desde que nacen. Entonces, tener ese apoyo en el diagnóstico para los médicos sería fabuloso. Entonces, cuando yo me regreso a conversaciones como tener habilitado en México la receta electrónica, me parece que ese proyecto pudiera ser mucho más sencillo de implementar, con todas las implicaciones que tiene. Porque si no tenemos hoy un expediente médico electrónico, por lo menos la receta electrónica podría ser nuestro mini expediente mínimo básico, porque allí están datos sensibles de protección de datos personales que debemos de tener, enfermedades, tratamientos, diagnósticos, medicamentos. Ese podría ser, ese proyecto nada más per se, pudiera ser esa base de datos mínima requerida del expediente electrónico, en lo que, pues bueno, evidentemente es muy ambicioso pensar, si hablamos de todas las, de que los jugadores en este sistema de salud está la salud pública, la salud privada y también las asociaciones, las organizaciones civiles que intervienen en este ecosistema de salud. Bueno, sabemos que los proyectos de interoperabilidad del expediente médico electrónico, pues por temas de presupuesto y de complejidad son muy grandes. Entonces, yo soy optimista, yo espero que realmente logremos todos los que tenemos años buscando que le demos importancia a estos temas, que en México tiene la capacidad, está preparado y tenemos, claro que este tema de la salud digital es súper, súper importante. Los 3 unicornios de la salud que hay ahorita en el mundo, uno se llama DataBen, y ellos lo único que se dedican es a integrar información de diferentes fuentes para poder habilitar o mejorar la calidad de los planes de salud, los diagnósticos, el acceso a la información, a la gente de ciencia, a todos los jugadores en el ecosistema para mejorar la salud de los pacientes. Otro unicornio tiene que ver con enfermos de cáncer, que también es como con todo, habilitando todo el ecosistema de médicos, pacientes, tratamientos, pueden mejorarse e impactar el autocuidado de estos pacientes, ¿no? Entonces, pues creo que las referencias están, pero en México deberíamos de enfocarnos a nuestras normas mexicanas, nuestra receta electrónica por lo menos, y darle presupuesto y importancia que requiere de este proyecto, como lo hemos hecho en el pasado con otros tan importantes. Muchísimas gracias, Adriana García de Amiti, por estos comentarios, sobre todo por este optimismo que creo que es algo que necesitamos y ir para adelante realmente, ir para adelante. Y para poder tener la perspectiva médica del uso de la receta médica electrónica, le quiero pedir al doctor Luis Espinosa de Mi Receta Digital que nos platique un poquito de cuál es el rol del médico en la adopción de la digitalización de la salud. Adelante, por favor, doctor Luis Espinosa. Muchas gracias a G1, muchas gracias a todos por su invitación. Y bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer a nombre de muchos de los que estamos del lado de las recetas electrónicas, el que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el 27 de febrero de 2023, es decir, hace un año y un día, aprobó la iniciativa de ley de receta médica electrónica. Esto, la verdad, fue un avance sustancial para la medicina en México. Y digo la medicina, la salud, porque en sí, en algún tiempo, en algunos años, creo que será digital y ya no habrá que decirle salud digital. Otro tema importante antes de iniciar con mi comentario es que el día de ayer recibimos una gran noticia a nivel nacional.
Resulta que AWS, para los que no conozcan el término Amazon Web Services, decide venir a Querétaro e invertir $5,000 millones, ¿sí? Una cifra semejante a lo que invertirá Tesla ahora en Nuevo León, y esto es para su centro de datos. Pero ¿qué relevancia tiene eso para nosotros y aquí reunidos? ¿Por qué? Bueno, el tema es muy sencillo. Por ahí hay una regulación que dice que los datos de salud deben de mantenerse en servidores dentro del territorio nacional. ¿Ok? Hasta hoy, ese era el último argumento de los detractores de la receta médica electrónica. Y con la noticia de ayer, pues queda derrumbado ese argumento. Entonces, no quería iniciar sin antes hacer mención de estos dos hechos que para mí son sumamente relevantes. Y curiosamente los dos ocurrieron un 27 de febrero. Creo que en adelante podríamos postularlo o proponerlo el 27 de febrero como el Día Nacional de la Receta Médica Electrónica. Pero bueno, eso ahí se los dejo para la posteridad. Y bueno, ya adentrándonos en el tema que me toca comentar, que es la perspectiva del uso de la receta médica electrónica y el expediente electrónico. Me voy a referir primero a un par de estudios muy interesantes sobre los hábitos de los médicos en Internet. Estos fueron realizados en 2021 por la Asociación de Internet de México y en el 2022 por la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. En esos estudios, entre otras cosas, nos revelan que entre 20 y 30% de los médicos encuestados ya utilizan recetas electrónicas. De acuerdo a estas mismas fuentes, alrededor de 6 de cada 10, un 60%, han utilizado al menos un expediente electrónico. Y aquí quiero hacer, a propósito de que hay aquí en la audiencia quienes están directamente involucrados en el tema de expedientes electrónicos, mencionar que no es un expediente, ni que tampoco es el expediente de México, ni los expedientes, porque no podemos hablar de peras y manzanas, aunque se parezcan mucho y sean frutas, como lo mismo. Y las barreras de implementación, que es de lo que me toca comentar, son muy diferentes, y tuve la oportunidad de hablar con la encargada de la implementación del expediente electrónico en una cadena que tiene más de 20 hospitales en todo el país, y me decía, sí, una gran barrera es la resistencia de los médicos al cambio, la resistencia de los médicos. Héctor, pues aquí vamos juntos con la cachucha de médicos, pero pues ni modo, el gremio no se adapta. Por aquí está también José Ramos. Yo sé que somos una barrera, digo, tú y yo no lo somos, pero en general los médicos sí lo somos. Y bueno, aquí por eso hago esa diferencia. Por un lado están el expediente electrónico que se utiliza en los hospitales, que más bien parece un ERP, que le facilita la vida a los administradores, les hace maravillosa la vida a los directores de hospitales, porque con 3 botones y 3 clics tienen información maravillosa. Pero es una tortura para los médicos, y lo digo como médico, y lo digo como médico, que he utilizado 6, 7 diferentes expedientes, primero obligado por las instituciones aquí en el estado de Nuevo León, privadas particularmente, y la verdad es que es un dolor de cabeza utilizar un expediente electrónico de esas características. Por el otro lado, están los expedientes como los que están aquí presentes, las marcas aquí presentes el día de hoy, que son expedientes para consultorios y clínicas pequeñas, donde es el médico el que decide adoptar una nueva herramienta tecnológica que le facilita el journey de su consulta, del paciente, de las citas, le facilita la vida a sus asistentes, etcétera, y muchos etcétera. Entonces, son 2 tipos de expedientes electrónicos, uno con una gran resistencia porque realmente son muy complejos y no le ayudan mucho al médico y mucho menos al paciente. Y los otros son los expedientes individuales para consultorios particulares y clínicas pequeñas. ¿Ok? Dicho lo anterior, me voy a referir a un dato histórico.
ya que ahorita se hablaba de que tenemos 500 años de retraso en él. Ok. La mayoría de los que estamos aquí vivimos los 80s. ¿Sí? Bueno, pues la primera receta electrónica en el mundo proviene de Suecia y data del año de 1981. Eso nos ubica 43 años de retraso en México hasta el momento. Y bueno, en ese sentido también quiero comentar acerca de otra de las barreras que existen. Y me voy a referir a los datos del 2023, publicados en 2023, sobre la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnologías de la información, que revela que alrededor del 78, casi el 80% de 126 millones de mexicanos, según el INEGI, tiene acceso a Internet. Sin embargo, en la mala noticia de esta información es que alrededor de 25, casi 26 millones de ellos no tiene acceso porque no lo sabe usar. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud le ha llamado el proceso de alfabetización digital. Y aquí, pues, nuestro analfabetismo digital nos hace vulnerables. En ese sentido, también quiero mencionar que el número de usuarios de Internet en México crece a una razón de aproximadamente unos 6 y pico millones de usuarios al año, con lo cual se estima que para el 2030, ojo 2030, porque hace un sexenio era 2018 y en otro más será 2030. Para entonces, el 99.8% de la población tendrá acceso. Que lo sepan usar es otro boleto, pero tendrá acceso. Y mi análisis de estos datos, mi opinión personal, es que aunque la información que acabo de mencionar podría parecer optimista, hay barreras para la implementación. Por un lado, del lado de los pacientes, y no me lo van a creer, cito otra vez un estudio realizado por la Asociación de Internet de México que revela que solo el 40% de las personas utiliza una cuenta de correo electrónico de forma cotidiana. Estoy seguro que de los que estamos aquí presentes, más de uno tenemos 2 o hasta 3 o más cuentas de correo electrónico. Que no sabemos qué hacer y andamos redirigiéndolas, pero hay muchos mexicanos que no utilizan ni siquiera una cuenta de correo electrónico. Eso es una gran barrera. Otra barrera, ya la mencionaba hace un momento, es la resistencia de los médicos al uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, es mucho más notorio, y perdón porque aquí entro yo, en los mayores de 40 a 50 años. Si bien el acceso y disponibilidad a Internet son barreras para médicos y pacientes, realmente esta accesibilidad se va a desvanecer en los próximos 4 o 6 años. Y eso, aquí sí viene una primera call to action. Y yo sé que Héctor Jaime no necesita que se lo digamos, pero lo voy a decir. Esto plantea la necesidad urgente de agilizar el proceso legislativo, tanto para teleconsulta, receta médica electrónica, y en la Comisión de Salud, pues todavía no se habla de expediente médico electrónico. Por lo menos la teleconsulta y la receta médica, que fueron iniciativas que ya están aprobadas en la Comisión de Salud desde el año pasado, es urgente para alinear la regulación con el gran esfuerzo que se requiere de parte del sector salud para su implementación. Y aquí sí quiero hacer mención de que, como se ha venido diciendo, y qué bueno que varias personas lo han dicho antes que yo, pero creo que queda claro que la receta médica electrónica es la piedra angular en la transformación, en la evolución de la salud digital. Cuerpo presente. ¿Por qué? Porque es donde existen menos fricciones para su implementación, como puede ser, hablé de las barreras para el expediente electrónico y la teleconsulta. Aquí también se ha hablado de la factura electrónica. Es la mejor analogía de implementación que existe. Si ustedes recuerdan, esta fue primero voluntaria.
y después gradualmente fue siendo obligatoria. Creo que para la receta médica electrónica que utiliza la firma electrónica avanzada es el mismo boleto, es el mismo proceso. Por último, y para concluir, la aprobación por la Comisión de Salud de las iniciativas de teleconsulta y receta electrónica fue, como ya dije, un avance sin precedentes en la historia de la salud de nuestro país, ya que la transformación digital se convierte en la herramienta más viable para lograr el acceso universal a la salud y cumplir con los objetivos que ha planteado la Organización Mundial de la Salud para 2030, los ODS famosos. ¿Sí? Y esto bajo la premisa, ojo, todos nosotros aquí, todos somos o seremos pacientes eventualmente. De nosotros depende ser los protagonistas en este cambio. Y así, tener y usar un correo electrónico podría ser un determinante de acceso a la salud. Por ahí hay un artículo que le llaman el superdeterminante de acceso a la salud. Y el uso del correo electrónico puede ser más relevante que la conectividad de Internet en los próximos años. Por otro lado, el uso de recetas electrónicas, fíjense bien, ahora que se habla, y también es otra iniciativa que ha promovido el diputado Héctor Jaime, de fortalecer a la COFEPRIS. El uso de recetas electrónicas facilita el control de la autoridad regulatoria, elimina su falsificación, las hace elegibles, con la receta electrónica todos los médicos tenemos buena letra. Y una cosa muy relevante, es imposible de extraviar, ya se decía hace un momento, el tener recetas electrónicas también deja una huella de historial de salud de las personas. Y entonces somos los ciudadanos pacientes quienes tenemos el poder y la responsabilidad de impulsar la evolución de la salud hasta que sea digital en toda su extensión. Y bueno, aquí quiero decirles y compartirles una frase que he dicho muchas veces en muchos foros. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Y ese sueño es un sistema universal de información en salud. Y hoy, con HL7, con interoperabilidad, con estas iniciativas, creo que estamos en el camino de cumplir ese sueño. Muchas gracias. Es cuanto. Doctor Luis Espinosa, agradezco sus palabras y compartimos el mismo sueño. Y como este es un conversatorio de salud, avances y desafíos, abro espacio de diálogo por 10 minutos. Si alguien desea participar, por favor, alzar la mano. Adriana García, bueno, electrónicamente para que nos vayan formando, si lo pueden hacer, pero ya Adriana García, adelante Adriana, por favor. Y luego Bueno, pues solamente también quiero agregar que es indispensable contar con, de la parte del gobierno, la entidad regulatoria que puede certificar qué soluciones están cumpliendo los estándares. Y digo los estándares porque la verdad sí hay muchas soluciones que están disponibles y hay estándares internacionales. Qué bueno que ya en México está el capítulo México del HL7, el capítulo México SNOMED, pero sí necesitamos que fortalecer esa parte, porque vienen de empresas extranjeras que llegan y dicen, ¿dónde está la regulación que debemos cumplir? Y esas reglas claras le hacen mucho sentido al ecosistema. Y por supuesto, pues la entidad de gobierno debe de tener el presupuesto para poder tener esas áreas que certifican o recertifican cada cambio, ¿no? Y por otro lado también, creo que para que pueda incidir en los pacientes y que todos queremos que eso suceda, hoy todos autorizamos constantemente nuestros gustos para comprar, nuestros gustos para ver contenidos en las redes sociales, en fin, no nos hemos dado cuenta la cantidad de consentimientos que damos y por eso también el tema de ciberseguridad se vuelve clave. Es público que se ha explotado información de los pacientes mexicanos, se ha salido porque también hay un tema de ciberseguridad. Entonces, además de que ya hay centros de datos poderosos, el tema de ciberseguridad es muy relevante. muchas gracias por tu comentario, Adriana García. Y en orden de cómo fueron levantando la mano, el diputado Héctor Jaime, por favor, adelante. Primero felicitarte, Alejandro, porque vamos solamente con un minuto de desfase, ojalá lo acortemos en estos 9 minutos, y felicitar muchas participaciones, tanto de Juan de Villafranca, como de Adriana, como de Luis Espinosa, a quien me tengo que referir a los retos que él puso, porque pareciera ser que es un tema de médicos.
En realidad, cuando estamos hablando de salud digital, hablamos de muchos más profesionales para que se pueda estar manejando el tema. Y ese reto no solamente es de los médicos, sino es de los administradores. Digo, ustedes son muy jóvenes, pero deberán ustedes saber que cuando yo estudié medicina, pues esto ni siquiera existía. Es decir, luego cuando empecé a dar clases de computación, pues, o de estadística, batallábamos con el inglés de los médicos, batallábamos con sus matemáticas de los médicos, batallábamos con las computadoras de los médicos. En realidad no me sorprende que más que resistencia se tiene que ver también una utilidad, porque si además de tener la carga de la asistencia clínica, tienes que tener la carga de capturar tú, de generar tú, de hacer tú, pues, y el tiempo no te lo considera, pues es algo complejo. Entonces yo sí creo que debe haber ventajas. No conozco a ningún médico que teniendo una ventaja electrónica no lo utilice cuando sea para su ventaja. Entonces, si están viendo que el expediente electrónico es una carga, pues, tenemos que ver y analizar cuáles son esos factores. Es decir, yo no creo que sea con el tema de que, a ver cómo obligamos bueno, pues digo, ese no puede ser el mecanismo. Quizás el principal estímulo es que todos podríamos ser pacientes. Ayer mismo cuando se mencionaba cuál puede ser el éxito de un médico, yo soy cirujano, digo, pues para mí mi principal éxito es cuando un compañero médico confía su vida en mis manos, o sea, me está dando lo más que me puede dar su vida para que yo pueda intervenir quirúrgicamente. Realmente es un gran logro. Entonces, yo también creo, como bien mencionaba de manera muy puntual Adriana, yo no me preocuparía tanto por las finezas. Es decir, lo que tenemos que resolver hoy es cómo le hacemos para que alguien en un país, Dinamarca, la sospecha de cáncer es para que entre rápidamente, como decía bien Santos Regino, a este proceso de diagnóstico temprano, etcétera. Amén de promoción de la salud y cosas que a lo mejor estamos dejando de hacer. Pero en cuanto se diagnostica o se sospecha en cáncer, no hay quien detenga el proceso en el sistema de Dinamarca. Y en nuestro sistema, el que tú tengas un cáncer significa filas a las 8 de la mañana y luego 8 meses para que te programen radioterapia. Y obviamente pues, el daño ya está hecho. Y que nos estemos peleando aquí sobre, la confidencialidad de los datos y las cosas tan técnicas, pues resolvamos lo más básico primero y vayamos avanzando. Es decir, porque al final todo el sistema público está dado para que, si la ley no está prohibido para ti, pues lo puedes hacer así de fácil. En cambio, el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le mandata. Me preocupa a Luis el tema del expediente electrónico, pues él ya lo usa, con norma o sin norma. Al final, cuando se lo pida, el TUT se va a dar. ¿Cuál va a ser la respuesta de un sistema hoy en el cual hay gran insatisfacción, retrasos, ceguera prematura, cuando el paciente pida su expediente electrónico para demostrar en la ruta del expediente que no ha recibido la atención debida y que pueda impugnar a la ley de México todas las negligencias públicas y privadas, retrasos, atenciones? Es el temor que tenemos. ¿Sí? Entonces, también hay que hablar las cosas por su nombre, no es la resistencia solamente la bata blanca. O lo que mencionaba en un momento también Osiris. Bueno, qué bueno que el 20% lo podamos mover. Es como pensar que la superfarmacia nos resuelve los temas. También significa otro tipo de sistemas para que con blockchain, etcétera, se pueda estar dando. Yo, como me imagino, si yo vivo en una comunidad de 50 habitantes, en una de 2.500, o vivo en León de 2 millones. Entonces, esta capacidad que sí tendría, a mi juicio, la salud digital tiene que estarse enfocando también de esta manera. Entonces, yo felicito, estoy aprendiendo mucho, disfrutando mucho de toda su sabiduría. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tenemos 3 manos alzadas y para seguir con el tiempo, si les pido a cada uno de los 3 que nos den un comentario en 1 minuto, por favor, iniciando con David Araf, por favor. Sí, muchísimas gracias por darme la voz. Voy a ser un poco breve. Yo soy David Araf Serur, director general de Dash Medicare. Es un nuevo emprendimiento donde justamente atacamos con ideas innovadoras la mayoría de las preocupaciones que he escuchado durante todo este gran foro. Somos colaboradores activos con Mi Receta Digital, a quien reitero mi completa admiración al doctor Espinosa, donde esa misma preocupación es donde tendríamos que atacar todos, a mi parecer. Es regresarle un poco este control tanto a los doctores y facilitarles la vida, darles herramientas donde hacerles la vida más fácil en cuanto al negocio, en cuanto a todas estas herramientas, y que simplemente hagan el labor de ser doctores, que al final de cuentas pues, es lo que más les gusta y es lo que mejor saben hacer.
Personalmente siento que eso se ha perdido a través de los años y vivimos en un mundo donde hay doctores que se les olvida que su labor es salvar vidas y es debido, a mi parecer, es debido a la falta de herramientas para facilitarles su trabajo. También con Dash Medicare, ya dejé mis datos en el chat, buscamos también devolverle un poco la salud a las personas, dándoles accesos a su expediente clínico único, donde la persona pueda compartir el expediente con sus doctores y cada vez se vaya asignando los nuevos diagnósticos hechos por doctores y le podamos devolver esta libertad de salud a las personas, devolver esta educación de cuidado a las personas, donde se ha perdido porque lo vemos más como un privilegio económico en vez de un derecho humano. Entonces, personalmente, concuerdo con todo lo que han dicho en este foro y esa mentalidad que tiene el doctor Espinosa de un sueño por la salud de México, creo que es un sueño que deberíamos de compartir todos como colaboradores en este sector. Les dejo mis datos en el chat y por favor, si necesitan más información sobre este proyecto, nuestra misión es ayudar a la salud en México. Entonces, estamos abiertos para lo que necesiten. Gracias, David Araf. Maestro Marcos Pascual, por favor, un comentario, si nos podemos ir como en un minuto máximo, por favor. Con todo gusto. Bueno, su servidor Marcos Pascual, director comercial de la Anafarmex y coordinador del sitio especializado asesoría en farmacias.com. Yo quiero hacer un ejemplo de reflexión en temas regulatorios. Y en otro tema que no deja de ser salud, pero es otro tema. En paralelo, estamos también viendo en el mundo tendencias sobre la sustentabilidad. Y el planeta, pues obviamente requiere que todos nos preocupemos en ese sentido. Entonces, ¿por qué digo que la regulación es importante en este sentido? Bueno, porque en Wall Street, las empresas que desean cotizar tienen que tener este programa de sustentabilidad incorporado en todos sus corporativos. Esto es que aquellas empresas que están haciendo, labores de distribución, o están de alguna manera desarrollando temas también con la salud y desean estar en Wall Street, pues definitivamente deben cotizar, deben cumplir con esto para poder cotizar y que sus acciones entren en los capitales de todo el mundo. Entonces, este es un comentario breve en donde, pues bueno, es un preludio de lo que vamos a platicar más adelante. Muchas gracias. Gracias, maestro Marcos Pascual. Y el último comentario de este espacio de diálogo para Luis Espinosa, por favor, adelante. Gracias. Muy rápidamente, en primer lugar, comentar que en el 2021 varias empresas de la Asociación HealthTech México desarrollaron el estándar FIDE. Es un estándar para validar recetas electrónicas y de esta forma, electrónicamente es el mejor candado que existe para la venta de antibióticos y controlados. Punto número 2, quisiera decir que hoy la receta médica electrónica sería el mejor aliado de la industria farmacéutica y de las cadenas de farmacias por la información que poseemos en nuestras plataformas. Y tercero, voy a cerrar con la visión de mi receta digital. Nosotros creemos firmemente en la salud y el bienestar de las personas. Por eso hemos creado soluciones digitales innovadoras y seguras y pues también cuidamos los recursos del planeta. Creo que aquí están los 3 elementos básicos de lo que hace mi receta digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a proseguir con nuestras siguientes pláticas, donde vamos a hablar de la importancia del acceso al expediente clínico electrónico del paciente con las medidas de seguridad pertinentes, permitiendo elegir al profesional de la salud para el correcto seguimiento del paciente y su padecimiento. Hemos hablado ya en varios puntos de este conversatorio de la importancia que tiene la protección de datos, por lo que le quiero pedir a Marcos Pascual, de la Asociación Nacional de Farmacias de México, nos apoye, por favor, con su comentario.
Perfecto, pues muchas gracias, mi querido Alejandro, y al equipo de GC1 México, y bueno, a la Coalición por la Salud Digital de México, COSADIN. Y bueno, pues en este conversatorio creo que es importante poner en contexto a ustedes que Anafarmex cuenta con miembros distinguidos que han tenido en el tema de la dispensación de medicamentos desde hace ya un par de años, diría yo. Y para ello tenemos el ejemplo del Hospital de Jesús, que es el hospital más antiguo del continente, el lugar donde Hernán Cortés y Moctezuma se encontraron por primera vez en 1519. Entonces, esto, fundado desde 1524, nos muestra cómo la dispensación de medicamentos y el tema de la prestación de salud en Anafarmex es muy importante. Así entonces, pues bueno, entrando en este contexto de la importancia de resguardar la información del paciente, quiero mencionar que el uso de la tecnología en la salud o salud digital se ha aprobado en Francia, donde cuentan con expedientes electrónicos únicos, permitiendo la trazabilidad entre sistemas de salud pública y privado, dándole al paciente la libertad de poder migrar a los diferentes ecosistemas y dispensación de medicamentos. Eso es en Francia. Y en México, bueno, en México vamos viendo estos datos duros. Tenemos más de 43,000 farmacias en esta red de dispensadores de salud privados. Hay 43,000 farmacias que están integrados todos. Las farmacias de cadena, corporativos, farmacias tradicionales, independientes, en fin, todos están en esta gran red de 43,000 puntos de venta, donde 18,000 consultorios anexos a farmacias están generando 10 millones de consultas mensuales. Digo, este es un tema que en donde, pues bueno, es importante decir que somos el denominado CAF, un miembro muy importante en toda esta cadena de servicios de la salud. Por eso en México es importante darle la certeza al paciente que la información de su salud será de él y que existen mecanismos como el denominado ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición, en donde el paciente tiene la oportunidad, pues obviamente en estos avisos de privacidad, de contar con estos recursos. Entonces, nuestra primera, digamos, esta aportación que hacemos en ese sentido es, todos aquellos pacientes que se integran a estos sistemas digitales tienen que leer esos avisos de privacidad. Es importante, es una responsabilidad de todos nosotros cuando entramos en todo esto, leer cuidadosamente todos estos avisos de privacidad. Y así también que cuenten o que sepan los pacientes que cuentan con instituciones como el INAI en proteger y velar por el derecho de la información. En ese sentido, el paciente debe contar con un instrumento tecnológico que sea ágil, seguro y de fácil implementación para él y en beneficio de su salud. Adicionalmente a todo esto, quiero comentarles que pues obviamente en estos servicios de primer contacto en salud, de primer nivel, pues obviamente es importante considerar que este diagnóstico que se estará generando en estos consultorios sirve muchísimo para ir, obviamente, haciendo una trazabilidad y ir canalizando al paciente hacia otros niveles de atención a la salud. En estos consultorios es muy importante que se tome en cuenta que estas campañas de salud que se van a generar más adelante, porque esto es inevitable, los próximos gobiernos van a tener que considerar que esto ya es una plataforma muy importante de generación de información de la salud y que coadyuvamos en estas campañas de salud. Qué importante es, mis estimados amigos, que para esa prevención
de diabetes, de sobrepeso, pues generemos campañas de una buena alimentación y de hacer ejercicio. Eso es, digamos, de las formas más económicas que tenemos en este momento para ir retrasando o para, digamos, dar una solución a estos padecimientos crónicos. Una buena alimentación y hacer ejercicio. Entonces, este es una de las aportaciones en donde estos 18,000 consultorios anexos a farmacias podemos encaminar en beneficio de la salud. Es parte de la presentación y estamos abiertos a preguntas y respuestas, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro Marcos Pascual, por tus comentarios y más adelante vamos a tener un espacio para conversar de esto, pero vámonos directo a la siguiente plática que es, ¿cuál es la perspectiva para disponibilizar el Internet en zonas de difícil acceso? Hablábamos ya de la gran cantidad de gente que tiene acceso a Internet, pero ¿cuáles son las implicaciones del acceso al Internet en zonas marginadas? Y para eso quiero pedir la participación de Pablo Corona, de la Asociación de Internet MX. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias y muy buen día a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, Pablo. Muy bien. Muchas gracias y muy buen día. A ver, me parece que el tema de la penetración de Internet va de la mano con la penetración de los demás servicios que como sociedad necesitamos encontrar una manera de hacerlos llegar a quien más lo necesita. Ya hablaban hace un momento de los datos y tenemos una penetración en México que ha crecido básicamente a doble dígito para hacer llegar el Internet a todas las personas en las distintas comunidades. Pero seguimos teniendo una brecha prácticamente de 30 millones de personas que no tienen Internet. Y por lo tanto, tener salud digital, y déjenme hablar de 3 conceptos que van de la mano para hablar de salud digital. Ya hablaban de receta electrónica médica digital, de el expediente clínico médico y también la teleconsulta. El asunto es que si podemos hacer teleconsulta en aquellas ciudades que ya tienen banda ancha, que ya tienen servicios digitales, posiblemente no es donde más se necesita. ¿Por qué? Porque posiblemente la ciudad que más lo necesita, que no tiene un médico fijo, es aquella que tampoco tiene suministro eléctrico constante o que no tiene servicios de conexión a Internet. Por eso debe ir de la mano esta transformación hacia el mundo digital de la provisión de servicios de Internet a quienes tienen comunidades más alejadas y menos favorecidas, no solamente en los servicios de salud, sino en servicios básicos que pueden ser tan básicos como el agua, la electricidad y en este caso el acceso a la red de comunicaciones e Internet. De tal manera que eso también debería ir, por otro lado, de la mano del aspecto de la ciberseguridad, la protección de datos personales que hace rato quien me antecedió en la palabra ya mencionaba. ¿Por qué? Déjenme darles ejemplos de cosas que ya han sucedido en el pasado. Empezamos llamándole a ciertas cosas digital, cuando hoy ya no es necesario hacerlo. Por ejemplo, hablábamos de fotografía digital, hoy solo le decimos fotografía. Hablábamos de comunicaciones digitales, ahora solo le decimos comunicaciones, de llamadas telefónicas digitales, hoy solo le decimos una llamada telefónica. El mundo se ha digitalizado y eventualmente lo digital se vio como una innovación y ahora es la base sobre la cual construimos las siguientes versiones. Pero para que esas siguientes versiones lleguen, necesitamos que esa digitalización no solamente se haga con los que ya tenían acceso a los servicios que estamos buscando democratizar. El Internet en la época de los 80s y 90s fue una de las herramientas que más ha democratizado en la historia de la humanidad porque nos dio acceso a la información, acceso a servicios, a conocimiento, a educación. Sin embargo, si esa educación solo llegó a los lugares en donde ya de por sí había escuelas, ya de por sí había desarrollo tecnológico, ya de por sí había investigación, entonces la brecha que de por sí ha existido desde hace mucho en la humanidad se hace cada vez más grande. Y por lo tanto, las comunidades que no tienen este acceso a la tecnología cada vez están más relegadas. Entonces, tener un foco particular para hacer llegar
servicios de comunicación a estas comunidades es fundamental. Pero también eso debe venir de la mano de una educación y una cultura. Ya mencionaban el tema del aviso de privacidad, que en el caso de protección de datos personales solamente es la punta del iceberg. Pero ¿la gente sabe leer? Esa es una pregunta. O sea, vamos a llegar a un lugar en donde van a hacer una teleconsulta o una receta médica a alguien que sabe leer y escribir, o cómo necesita leer ese aviso de privacidad. Tal vez la brecha viene desde la lectura o desde cómo el productor o el generador de estos servicios explica un aviso de privacidad en un lenguaje o en un medio, tal vez a través de un video, tal vez a través de un audio, de manera sintética, que no sean 25 páginas, para decir, voy a obtener estos datos tuyos, los voy a implementar de esta manera, los voy a transferir con estos otros y los voy a proteger de estos otros. Porque el asunto de datos personales también está de la mano con no solo con los avisos de privacidad, el aviso de privacidad, como dije, es la punta del iceberg para establecer mecanismos de control para el adecuado tratamiento a lo largo del ciclo de vida de los datos personales. Y que también debe ir de la mano de la ciberseguridad y de otras labores distintas. Entonces, me parece que es una labor integral que necesitamos hacer todos como sociedad y que nos podemos enfocar con distintas iniciativas desde la industria privada, desde la administración pública, para llevar Internet a esas comunidades. Ha habido muchas iniciativas, es más, el proyecto de Internet para Todos es una de ellas, pero ha habido varias otras y necesitamos trabajar en todas ellas. Por ahí vi un proyecto donde estaban implementando Starlink, por ejemplo, para llevar Internet a comunidades alejadas. Junto con el doctor Espinosa estamos haciendo desde la Asociación de Internet un proyecto con un piloto para llevar teleconsulta y telesalud a comunidades alejadas que no tienen un médico y a través de teleconsulta se podría llevar servicios de salud. Y esto viene de la mano de los demás elementos que ya mencionamos de teleconsulta, de consulta de expediente clínico electrónico y la receta médica. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y nuevamente pues oigo aquí colaboración y participación activa de todo lo que estamos aquí. Entonces, vámonos al último tema que tenemos y tiene que ver con la normativa en materia de salud digital. ¿Cuáles son las propuestas, avances? ¿Qué requiere el país para agilizar la salud digital en México? Y para eso nuevamente quiero pedirle al diputado Héctor Ramírez Barba que tome la palabra y que nos platique un poquito de los avances. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues comentarles, como ya bien hizo una relatoría mi sensei en alguno de los temas, que es Luis Espinosa, que para los que no lo conocen, es como la sanguijuela, se pega en la cuello y no se suelta, Luis. Entonces, junto con un grupo muy grande, donde participaron muchas asociaciones, GS1, HL7, la Fundación Mexicana para Salud, coordinados por mi área, por don Carlos Arias Guzmán, estuvimos trabajando en la preparación de muchísimas áreas de salud digital. Entonces, lo que hicimos fue presentar primero una ley de salud digital completa. Eso lo hicimos el 25 de marzo del 2021. No logramos el consenso de los grupos políticos, precluyó esta iniciativa, y entonces dijimos, vamos a cambiar la dinámica, y entonces presentamos varias iniciativas para reformar la ley de salud, para reformar la ley del IMSS, para reformar la ley del ISSSTE. En materia de salud digital, algunas se ha logrado discutir en la Comisión de Salud, pero no en el Pleno. Otras ya se aprobaron en el Pleno, están turnándose al Senado. En materia de lo que aquí se ha dicho, es decir, desde receta electrónica, expediente electrónico, receta digital, teleconsulta, hemos estado participando con todos los grupos políticos de manera formal, y también en el Senado de la República se aprobó uno para atención médica a distancia con senadoras y senadores de diferentes grupos políticos, y siguen quedándose ahí. La pregunta es, a ver, si esto es tan bueno como decimos que es tan bueno, y funciona como funciona, ¿por qué no han avanzado? ¿Por qué los grupos políticos no han avanzado? Bueno, en el caso del Congreso actual, desde la legislatura anterior a esta, o sea, 5 años y medio ya llevamos,
Hacienda es la que manda, el presidente manda, y entonces cuando Hacienda dice no, pues no pasa, porque para ellos cuando hablan de salud digital están pensando en su micromundo, en su espacio pequeñísimo, y dicen, no, pues esto que ahorita no se mueva, no lo necesitamos, ya está todo regulado. Y en esencia, por otro lado, dice, no, bueno, es que no alcanza para todos. Por fortuna, yo creo que por fortuna, y por eso digo, soy más entusiasta que la propia Adriana García, que expresó que es una positiva como yo, pues ya sabrán que mi lápida va a decir por mí no quedó. O sea, estaremos insistiendo en todo esto. Y de una u otra manera ya el Seguro Social, por ejemplo, ya reporta, ya ha dado casi 1 millón de consultas a distancia. Ya tiene sistemas formales de expediente electrónico. Todavía no se comunican, pero los avances se van dando. Y quizás lo más relevante ahora, hablando como país, es que en este país ya hay 130 millones de mexicanos y con muchas urbes, donde sí hay luz, donde sí hay electricidad, donde sí hay internet, donde sí hay telefonía, pues el mejor ejemplo es hasta mi madre, que tiene 87 años y que ya utiliza su dispositivo electrónico como un mecanismo de acceso digital. Estamos avanzando en otros temas, por ejemplo, para que en dispositivos médicos el software sea reconocido también como un dispositivo médico, por ejemplo, y vamos avanzando también en esto. Es decir, se ha estado avanzando en todo lo que ustedes nos digan. Yo lo que les puedo decir es que como legislador de la República, del Partido Acción Nacional, hemos estado con los 2 oídos, los 2 ojos y con mucha sensibilidad y la humildad necesaria para saber que hay expertos de todas las áreas. Aquí se habló ya de esta nueva inversión de Amazon en Querétaro, etcétera. Pues nos hemos juntado casi con todos ustedes en muchísimas ocasiones. A GC1 le agradezco mucho a Juan Carlos Molina y todo su equipo, a Osiris y todos los que han estado trabajando con nosotros, porque realmente lo que estamos buscando es que las cosas se hagan. Y si hoy de cada 2 pesos o de cada 100 que se invierten en salud, 50 pesos son del ámbito privado, pues tenemos retos ya para estar haciendo de manera puntual. En días pasados acudí a la inauguración del hospital número 21, por ejemplo, del grupo MAC, y en 3 meses creo que va el hospital número 22. Y ahí pues los sistemas por ser eficientes y hablando en términos de Osiris, por la utilidad, ¿no? Por la utilidad, pues ellos tienen que tener un sistema electrónico que les permita tener el menor inventario posible, tener las cosas en punto, manejar, que no te lleve el tiempo de admisión en la caja a la entrada o a la salida, más tiempo que la cirugía, ¿no? Porque todavía hoy tenemos procesos hospitalarios cuando son con algunas compañías aseguradoras, que te opera el doctor en 30 minutos y el proceso de salida te lleva 4 horas, ¿no? En lo que pasan la cuenta y dónde está la gasa y a cuánto costaba. O sea, hay cosas que creo que de asistencia pues se pueden estar avanzando. Yo veo mucho ánimo en el Congreso. Cada vez más todos los grupos parlamentarios se suman y evidentemente el hecho de la pandemia hizo que todo el mundo pusiera ojo y pusiera su atención en temas que antes no teníamos. Cuando hoy, si yo le preguntara a todo el mundo que aquí prendiera su cámara, por favor, a ver si la prenden, porfa. Si la prenden. Jessica, Claudia Almazán, seas ingrata, prende tu cámara. Ahí está ya. Ahí está José Ramos, ya prendió su cámara. Falta Jessica, o está dormida o no está y nomás hace como que está. Si levanta la mano aquellos que tengan, por ejemplo, un oxímetro digital en su casa, levanten su mano. Los que tengan hoy un baumanómetro digital en su casa, levanten la mano. Los que traigan un reloj y no 2, como yo, con signos vitales y oximetría y todo. Los que sepan muy bien cuántas horas duermen. Bueno, pues hoy quizás lo que más hemos aprendido es que tenemos que ser los CEOs de nuestra salud y no como mencionaban de estar en la bolsa o no, sino realmente hoy hay muchos más determinantes de la salud que la atención médica y en este caso, con todas las herramientas que hoy tenemos de bienestar y de mayor conocimiento, me parece que podríamos avanzar muchísimo. En el tema de la farmacia, ayer, por ejemplo, nos daban cuenta en Dinamarca que solamente el 10% de lo que se gasta en salud y ellos invierten 11 puntos del PIB y no el 2.7 que invierte México, se gasta en medicinas y en dispositivos médicos. El 30% de sus consultas a la distancia y los mecanismos que mencionaba como un sueño de Israel, pues ojalá que lo podamos tener. Mi madre tiene su cámara, tenemos el sistema, nos avisa si se puede caer o no. Es decir, va a haber mucha medicina de acercamiento y más cuando veo a personas tan jóvenes
como el doctor Regino, que se jubiló hace 80 años, y que puede requerir atención en su domicilio y que hoy se puede hacer a distancia. Mira, se está riendo Juan Carlos Molina porque es más o menos de nuestra misma calada, al menos en el sistema, ¿no? Entonces, yo veo con mucho entusiasmo que tenemos que estar al pendiente, y es una invitación puntual. La Constitución tiene dos grandes capítulos. El primer capítulo es el respeto absoluto de los derechos humanos, y en ellos la salud es clave. O sea, tenemos que tener de la Constitución y las leyes que ella derivan todo un capítulo que para que sea efectivo el derecho a la salud, y no como a mi juicio estamos hoy, en teoría con derecho a todo, pero en la práctica con acceso a casi nada. Y el segundo capítulo, que tiene que ver con la Constitución, esa segunda parte, tiene que ver con todo lo que debe decir esa norma para acotar al poder público. Es decir, que no sea el poder público el que cierre la regulación, que no sea el poder público el que evite que se haya transparencia, que no sea el poder público el que limite que si el sector público como proveedor no lo quiere utilizar, está bien, pero no puede frenar al resto del sector impidiendo que las normas avancen, y para eso se necesita que la Cámara de Diputados, conformada por 500 y la de senadores por 128, pues no hay una mayoría absoluta, que solamente en vez de discutir, ver las evidencias, si escucharan ellos lo que ustedes nos han dicho aquí, verían que rápidamente aprobarían. Sin embargo, cuando les dan la línea de que no, pues parece ser que no. El 2 de junio tenemos un reto importante en México. Los que sean mexicanos, que tengan su credencial de elector, van a asumir. Yo les invitaría a que conocieran muy bien cuál es la plataforma política inscrita en el Instituto Nacional Electoral de cada una de las coaliciones o partidos que se registren, y luego verificar el candidato o la candidata por cada distrito, por cada uno de los 300 del territorio, para saber si ese perfil y su congruencia y su trayectoria de vida ha hecho que realmente le importe esto. Y entonces ir y acudir cada una de sus asociaciones, organismos, a capacitarlos, a alfabetizarlos, como usó el término precisamente Luis Espinosa, aunque ofenda a uno con ese término, pero en realidad hay que hacerlo. Y también ustedes alfabetizarse en los términos legislativos, es decir, que nos hagamos un llamado a la acción para que podamos convocar, conocer y entonces tomar sus decisiones en su momento, para que la salud digital y todo lo que estamos viendo de conveniencias para que mejore la vida de las personas, para que haya más años de vida y que tengan más vida esos años, pues utilizar las herramientas que hoy ustedes aquí nos han presentado. Por nuestra parte, seguimos abiertos. Yo les puse en el chat, a diferencia de lo que ha pasado con algunos actores políticos, mi número celular es 473-139-1009, está en el chat. Y mi correo electrónico es hectorjaime@gmail.com, y me pueden escribir y me pueden hablar, y que si llegan los bots, bienvenidos. Pero lo que no nos pueden quitar es nuestro compromiso serio y formal, que nos interesa la salud de las personas. Que sea la persona y su salud el punto de encuentro de cada uno de nosotros. Y ustedes, que son gente educada, que han tenido la oportunidad de formarse, de estar hoy en una empresa, de tener la capacidad de ver por sus hermanos, nos ayuden, porque hoy hay millones de hermanos sufriendo en México, que con estas herramientas su vida sería menos ingrata, su calidad de vida mucho menos ingrata, y a eso sí están ustedes obligados. ¿Es cuánto? Aplausos virtuales. Muchísimas gracias, diputado Héctor Ramírez Barba. Y tenemos todavía 10 minutos para un espacio de diálogo, por lo que pido que alcen la mano digitalmente, que pronto ya no vamos a decir digital, pero que alcen la mano quien quiera hacer su comentario de cierre, por favor. Y veo a Rafael Gual. Adelante, Rafael, por favor. Gracias Juan Carlos, gracias mi Alex, por este grupo. La verdad es que, pues como industria farmacéutica siempre nos hemos sumado a iniciativas que ayuden a los pacientes. Yo quiero primero externar mi profundo agradecimiento a Héctor por toda su labor, no nada más para este conversatorio. El de ayer fue también interesantísimo, y todo lo que hace de verdad por la salud de los mexicanos. De verdad, mi reconocimiento, mi querido Héctor, además de mi amistad de siempre, y pues vamos a seguir luchando codo a codo. La verdad es que este es un gran esfuerzo. COSADIM convoca a muchísima gente, todas del sector farmacéutico, en pos de tener, pues eso, una mejor salud para los mexicanos.
aceptamos el reto, mi querido Héctor, de coadyuvar en lo que esté en nuestras manos para lograr una mejor salud para todos. Muchas gracias, y bueno, pues cuente conmigo, obviamente, y con la Cámara también. Muchas gracias. No es cuanto. Muchas gracias, Rafael. Rafa. Adelante, maestro Carlos Pascual, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues comentarles que a nosotros nos preocupa el tema de atraso que hay en el tema de salud. Existen este tema de terapias avanzadas, que es la medicina de precisión, terapia genética, terapia celular, y que a eso todavía no hemos llegado porque pues tenemos un rezago impresionante. Entonces, en ese sentido, creo que todos tenemos que seguir trabajando. Quienes acuden a estos consultorios anexos a farmacias, pues no traen ningún tinte político, no traen ninguna bandera política. La bandera que traen es la salud. Y en ese sentido, creo que México está por arriba de cualquiera de estas, de estos colores o tintes. Entonces, en Anafarmex estamos muy conscientes de la importancia que hay en ese contacto que hay con toda la población y que es muy importante ser un aporte en esta gran red de salud. Así que, pues bueno, ahí estamos y seguiremos apoyando cualquier iniciativa. Muchas gracias a todos ustedes por esta apertura a GC1, por incluir a Anafarmex en esta coalición y por supuesto en este conversatorio. Muy amables. Muchísimas gracias. Adelante, Oscar. Hola, muchísimas gracias. Perdón, hace rato no podía encender mi micrófono, sí estaba escuchándolos, pero no lograba comunicarme. Yo solamente reforzar lo que ya se ha dicho y voy a retomar las palabras de Rafa Wall, que COSADIM es un buen ejemplo de cómo podemos ponernos de acuerdo y cómo voces tan diversas con las que a veces estamos teniendo problemas para unificar nuestras ideas y nuestros objetivos e intereses, COSADIM es un buen ejemplo de que sí se puede hacer. Lo que tenemos que entender es que necesitamos de esta apertura al diálogo y celebrar que GC1 motiva esta convocatoria, ¿no? Y agradecer a Héctor Jaime que dé los espacios para que esto se lleve a cabo. Y solamente por último, yo creo que hay un momento de coyuntura muy importante que estamos viviendo actualmente con miras hacia la transición, y es la priorización de las necesidades en salud para la implementación de la telemedicina. Evidentemente, los expedientes médicos electrónicos, las recetas médicas electrónicas son importantísimas, pero creo que este foro que se está llevando a cabo de manera virtual o digital es un buen ejemplo de cómo las interconsultas para reducir los tiempos para las consultas entre los distintos niveles de atención pueden reducir por mucho la necesidad que tenemos para evitar que un paciente del segundo nivel tarde 4 o 5 meses para ir físicamente al tercer nivel de atención. La teleconsulta es uno de los muchos elementos de la salud digital sobre la cual deberemos de trabajar para poner el ejemplo de cómo las tecnologías son herramientas para hacer más eficiente y costo efectiva la atención de la salud en los distintos niveles a nivel nacional. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Hace ratito había alzado la mano Manuel Cardona, pero ya no lo veo. Ya no está por aquí. Sí, aquí estoy. Adelante, Manuel. Gracias, Alex. Gracias a todos nuestros amigos, en particular al diputado Héctor Jaime. Me robó la idea a Oscar hace un momentito y iba a hablar sobre lo siguiente. En ANTAD, 8,000 farmacias, 12,000 farmacias, 8,000 con números cerrados con consultorios adyacentes a farmacia, reciben cerca de 200,000 pacientes, clientes todos los días en sus consultorios adyacentes a farmacia. Si apuntalamos en lo que Oscar dice, nosotros somos primer contacto, cuestiones muy básicas, pero si la telemedicina juega un papel fundamental, vamos a tener una información que usted como médico
lo valorará y lo apreciará más. Si a mí me parece interesante, que no soy médico, imagínate a cada uno de nosotros teniendo en la nube nuestro expediente y poder tocar diferentes ventanillas médicas, obviamente, en donde no haya que volver a empezar un diagnóstico, sino ir corriendo sobre lo que ya algún otro colega médico empezó a hacer. Yo creo que va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Y bueno, el tema de la receta electrónica, la pandemia aceleró un poquito esta necesidad. Era increíble, ¿no? Que tengamos COVID, no podamos salir de la casa, pero para ir a la farmacia necesitábamos salir para que nos dieran la receta, cuando hoy la tecnología nos permite eso y mucho más. Y qué bueno contar con el liderazgo de usted, señor diputado, que además su expertise médica ayuda a blindar los posibles riesgos o áreas de oportunidad que pudiesen alguien hacer mal uso de esto. Entonces, pues creo que estamos en mejores manos, imposible. Y muchísimas gracias por la expertise de todos ellos y de GS1 particularmente, que logró lo imposible, que es ponernos de acuerdo a todos, o por lo menos sentarnos en la misma mesa. Muchas gracias, Manuel, por tu comentario y quiero dar la palabra al doctor Santiago March. Adelante, Santiago, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues felicitar a GS1 por este gran esfuerzo, y yo solo quiero, eso es una petición. Funsalud siempre está lista para sumar y para apoyar, pero Héctor Jaime, lo hemos vivido y seguramente muchos de los que estamos aquí, que muchas veces se duplican o se triplican esfuerzos o se pisan grupos que a lo mejor van en la misma dirección. Entonces, yo hago votos porque en esta ocasión realmente vayamos todos caminando juntos y no sea otra vez la historia de que se forma un grupo por aquí, se forma otro por allá, y al final entre nosotros nos pisamos y no se logra el objetivo. Gracias. Seguramente va a ser muy importante lo que menciona Santiago, porque sí, definitivamente estamos tratando de juntar a todos los grupos que tenemos el mismo objetivo en común, y se ha hablado aquí mucho de colaboración y participación activa, sobre todo. Mil gracias por el comentario, y quiero dar la palabra al doctor Uscanga, por favor, adelante. Gracias. Insistir en lo mismo. No, estamos hablando de sistemas, no perdamos el enfoque sistémico y holístico para integrar a todo. No es la receta, no es el expediente, no, es desarrollar la capacidad para tener un recurso informático que jale la información y generar el marco regulatorio que nos lo permita. Y eso es lo que queremos desde la sociedad civil y médica organizada, que todo este capital intelectual que entre todos ustedes tienen y maximizar las capacidades para lograr ese propósito, ese México donde contemos con un verdadero sistema, un enfoque sistémico holístico con capacidad para procesar los datos y generar la información y el conocimiento. Gracias. Tenía también la mano levantada, sí, Adriana. Adriana, adelante. Pues nada más, mi reconocimiento para el diputado Héctor Jaime. Diputado, la verdad es que cuando yo lo escuché decir por qué estudió Derecho, porque se sentía como médico con una enorme responsabilidad para legislar sin conocer lo que implicaba, necesitamos más gente como usted, preparada. Entonces, creo que una cosa que va a ser fundamental es que los que hemos trabajado muchos años en este tema de salud digital con el background tecnológico y entendiendo el área médica y de los profesionales de la salud, es que se requiere formación. Entonces, necesitamos que haya de alguna manera algún mecanismo en el gobierno para que con las personas que nos sentamos a platicar sepan del tema y no tener que volver a explicar desde cosas básicas, elementales, ¿no? Entonces, yo hago votos, tengo confianza porque usted siga en este proceso porque lo necesitamos, ¿no? Pero aquí hay muchas personas que sumamos también experiencia y hacemos lo mismo y nos interesa México. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Creo que ya no tengo más manos alzadas. Estoy viendo la pantalla. ¿No? Bueno, pues para terminar a tiempo, yo quiero agradecerles a nombre de COSADIM. Les mandaremos
una minuta todo lo que aquí se habló como un resumen y quiero pedirle a Juan Carlos Molina, presidente de COSADIM, nos ayude con unas palabras de cierre. Adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias de verdad desde COSADIM. Les agradecemos muchísimo la participación a todos ustedes. Héctor Jaime Ramírez Barba, muchísimas gracias por la apertura. Nos parece que tenemos enfrente de nosotros un lingote verdaderamente de oro y que lo podamos llevar a cabo entre todos nosotros. Le doy a Santiago la tranquilidad, Santiago March, toda la tranquilidad de que GS1 es un ente neutral, que no buscamos y nunca buscaremos un beneficio personal nosotros. Entonces, tendremos y buscaremos siempre que la unión de todos sea la unión y sea la fuerza de México. Entonces, ten esa tranquilidad, Santiago, que lo buscaremos porque no tenemos un interés común, no tenemos un interés propio que querer mostrar en esto. Le agradezco muchísimo a Santiago, al doctor Uscanga, a Osiris, a Juan de Villafranca, a Adriana García, a Luis Espinosa, a Marcos Pascual y a Pablo Corona su participación puntual y muy bien, muy buena participación que nos permite como COSADIM poner adelante de nosotros una agenda que con sus comentarios y los comentarios que hicieron todos ustedes podremos formar. De verdad, doctor Héctor Jaime, muchas gracias de verdad de todo corazón por la apertura para que este foro virtual, avances y desafíos de la digitalización en la salud en México, fuera posible. A nombre de COSADIM, a mi nombre personal, Juan Carlos Molina, les agradezco muchísimo su participación y estoy convencido de que sumaremos por el bien de México. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Saludos y abrazos. Gracias Gracias. a todo el equipo acá de la Cámara que nos apoya, a Sistemas, a toda la gente que está detrás para hacer esto posible en el Congreso de México. Muchas gracias a todos. Ahorita no, imposible citarlos a todos. También me acompaña Nicolás Licona, Carlos Arias, que ha sido un luchador central. Por ahí apareció ahorita ya Miriam Martínez. Estoy viendo algunos, a Sergio Arias también por ahí. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Nos acompaña gente que está en nuestra área de finanzas. Está Benjamín Barriga, Fernando Chacón. Muchas gracias, Benjamín, por participar y darte idea del reto que tenemos financiero para el tema. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, excelente tarde. Cuídense. Pronto. Gracias.